Buenos días, chicos de tercero. Vamos a seguir con el tema del barroco, ¿vale? Si os acordáis, este es el índice. Ya vimos en el vídeo anterior estos cuatro primeros puntos, ¿vale? Y hoy vamos a dar la poesía, ¿vale? Vamos a hablar de la poesía barroca y de cuáles serán sus características y sus autores. Empezamos. Bueno, en este cuadro tenéis resumidas todas las cosas importantes sobre la poesía del barroco, ¿no? Sobre la poesía del siglo XVII. Una cosa que ya hemos visto, porque la vimos en el vídeo anterior, eran los temas, ¿vale? Esto de aquí, bueno, pues quiero que sepáis que los temas que vimos en el vídeo anterior son los temas que va a haber en la poesía, ¿no? Los temas del Renacimiento, al amor, la mitología o los tópicos exagerados o ridiculizados. El desengaño, la idea de desengaño, de que la realidad, las apariencias engañan, la realidad es algo que no podemos percibir bien. Y el tema de la muerte, ¿no? Y del paso del tiempo, como algo pues, muy pesimista, muy propio del barroco, ¿no? Luego hay una serie de autores que vamos a ver al final de este vídeo, Góngora, Quevedo y Lope de Vega, muy importantes. Y lo que voy a ver a continuación es la métrica, ¿vale? ¿Qué tipo de poemas, qué tipo de estrofas se usaban en la literatura barroca, ¿vale? Algunos de ellos, estos tres en concreto, sonetos, octavas reales y silvas, ya los hemos visto en el tema anterior, tema renacentista, ¿no? Y continúan ahora en el barroco porque, como habéis podido ver también en la parte de los temas, el barroco no supone una gran innovación respecto al renacimiento, es decir, no hay un cambio de tipo de poemas o de temas de los que hablamos. Los cambios vienen por otro lado, ¿no? Pero hay una cierta continuidad, ¿vale? Para que os hagáis una idea, todos estos escritores de aquí, Góngora, Quevedo y Lope de Vega, consideraban que Garcilaso, el gran poeta español del Renacimiento español, era un maestro de la poesía. Es decir, no va a pasar como pasó después, que los escritores que vienen más tarde rechazan la literatura anterior. Bueno, en este caso no la rechazan, escriben, digamos, su propia versión sobre ella. Vamos a empezar con la métrica. Bueno, aquí tenéis un resumen de los 5 tipos de poemas o tipos de estrofas que son importantes para entender la poesía barroca, ¿no? El soneto y la octava real y la silva ya los hemos visto en el Renacimiento, solo tenéis que repasarlos, ¿no? Eh, y cosas nuevas, aunque no tan nuevas, son el romance y la letrilla. Los romances os tienen que sonar porque los hemos visto cuando hablamos de literatura medieval. Si os acordáis, en la literatura medieval hay un tipo de poesía popular, de poesía que surge de la gente, digamos, del campo, de la gente de los pueblos, que son los romances, que son poemas narrativos en los que se cuenta una historia y que están escritos en una serie indeterminada de versos octosílabos con rima asonante en pares. ¿Por qué ahora vuelve a haber romances? ¿Es que la gente vuelve a los pueblos y se vuelven a cantar los romances? Bueno, los romances de toda la vida seguían estando en los pueblos, eso sí. La gente, aunque fuera analfabeta y no supiera escribir ni leer, seguía cantando romances. Eso va a pasar hasta el siglo XX. Pero lo que tenemos ahora es una cosa que se llama romancero nuevo. Porque lo que os enseñé en la Edad Media era el romancero viejo. El romancero nuevo básicamente son autores cultos, como Quevedo, por ejemplo, o como Lope de Vega o como Góngora, que deciden escribir ellos romances, imitando los romances medievales que existían en la literatura española. ¿Vale? Ya veremos por qué intentan imitarlos, ya veremos por qué intentan acercarse a la literatura popular, pero bueno, que os quede claro que cuando veamos romances ahora, en el siglo XVII, son romances distintos a los medievales porque ahora tienen autor, ¿vale? Hay un autor culto que los está escribiendo a imitación, ¿vale? Siguiendo el modelo de la poesía popular medieval. Otro tipo de composición popular, es decir, que también viene de la literatura popular, de la literatura del pueblo, son las letrillas. Y las letrillas son poemas humorísticos, ¿vale? En los que normalmente se escriben para intentar hacer reír o para criticar algo, escritos en octosílabos, aunque a veces el tipo de verso cambia, con un estribillo que se repite, ¿vale? Van a ser muy usados en la literatura del barroco, sobre todo cuando esa literatura se dedique a engañar o, perdona, engañar no, a intentar hacer reír a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de las dos escuelas poéticas que hubo en el siglo XVII.
Los poetas de esta época se diferenciaban o se dividían a sí mismos entre dos escuelas. ¿Qué quiere decir una escuela? No quiere decir que fueran al colegio y se sentaran en un pupitre, no. Simplemente quiere decir que había dos maneras distintas de hacer poesía, o eso entendían los poetas de esta época, ¿no? Entonces, unos eran los culteranos, ¿vale? Que seguían al culteranismo, y otros eran los conceptistas que seguían al conceptismo, ¿no? El líder del culteranismo era este señor que se llamaba Luis de Góngora y el líder del conceptismo era este señor que se llamaba Francisco de Quevedo, ¿no? Los dos existen en el siglo XVII como movimientos enfrentados, como movimientos completamente contrapuestos. Entre otras cosas porque sus líderes, es decir, Góngora y Quevedo, estaban altamente enemistados entre sí, eran enemigos mortales, ¿no? Pero si pasamos más allá de la idea de las diferencias, que luego vamos a ver qué diferencias había, quiero que tengáis claro que el culteranismo y el conceptismo no eran tan diferentes entre sí, ¿vale? Se parecían bastante, por dos razones. La primera es que ambos movimientos buscaban lo mismo, buscaban unos por un medio y otros por otro, pero buscaban crear sorpresa en el lector y demostrar el ingenio del escritor que era capaz de escribir obras de enorme dificultad. La dificultad iba a ir por dos medios distintos, dependiendo de si eras culterano o eras conceptista, pero el objetivo era ese, era el mismo, ¿no? La otra razón por la que en realidad son escuelas muy parecidas es que los dos poetas escribieron poemas que pueden ser adscritos a cualquiera de las dos escuelas. Es decir, no eran dos cosas completamente antagónicas y enfrentadas, sino que había muchos vasos comunicantes entre ellas. Vamos a empezar explicando el culteranismo. Bueno, este señor de aquí con cara de mala leche es Luis de Góngora. Y Luis de Góngora escribía de una manera, tenía un estilo muy particular, ¿vale? Muy difícil además, que empezó a ser llamado culteranista o culterano, ¿vale? ¿Quién le empezó a llamar culteranista o culterano? Pues sus enemigos, porque culteranismo es una palabra que viene, o es un juego de palabras, una cosa que le gustaba mucho a los enemigos de Góngora, que le gustaba mucho a los conceptistas, el juego de palabras. Es un juego de palabras entre la palabra culto y la palabra luterano. Un luterano es un seguidor de Lutero, ya sabéis que Lutero era un sacerdote alemán que empieza el protestantismo en Europa, ¿no? Digamos que se enfrenta al catolicismo, era cristiano, pero se enfrenta al catolicismo. Y esto, claro, en la España del siglo XVII, con lo que os enseñé el otro día, de que era un lugar lleno de intolerancia religiosa, que te acusen de ser un enemigo del catolicismo, que te acusen de ser un hereje, pues era un insulto muy grave, ¿no? Hoy en día, pues a mí me llaman luterano por la calle y ni me inmuto, ¿no? Pero en esta época era una cosa tremenda, igual que te llamaran judío, ¿no? Era una cosa, que me ha llamado, ¿no? Bueno, pues Góngora no se llamaba a sí mismo culterano, se lo llamaban sus enemigos, pero al final se quedó el nombre y, bueno, pues les llamamos a estos que escriben poemas de una determinada manera, les llamamos culteranos. ¿Y de qué manera es esa? Perdón por el gallo. ¿De qué manera es esa en la que escribían los culteranos? Bueno, pues los culteranos escribían centrándose en la forma del poema, ¿no? Intentaban que todo fuera lo más adornado y lo más formal posible, ¿no? Y para eso se centraban en una técnica que era la técnica de la amplificación. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, la amplificación quiere decir que con muchas palabras digo muy poco, ¿vale? Es decir, con muchas palabras digo pocas cosas. Si os acordáis, cuando hablábamos de la dificultad barroca en el anterior vídeo, yo os puse como ejemplo una estrofa de las Soledades de Góngora, de este señor, ¿no? La primera estrofa de las Soledades de Góngora, que era una estrofa larga, con muchas palabras y muy difíciles de entender, pero que venía a decir simplemente era en primavera. ¿Vale? Un montón de palabras para decir era en primavera. Bueno, pues eso es la amplificación. ¿Vale? La amplificación es decir muy poco con mucho. ¿Cómo utilizan o qué utilizan los culteranos para amplificar el sentido de sus poemas? Bueno, pues para empezar, en el vocabulario van a utilizar cultismos, que son palabras que directamente cogen del latín y del griego, las utilizan en castellano, ¿no? También van a utilizar palabras esdrújulas, porque son palabras con mucha sonoridad, muy rimbombantes, ¿no? En cuanto a la sintaxis, cuando tienen que escribir en el orden de las frases, van a imitar la sintaxis del latín. El latín, que era el idioma de los romanos, era un idioma que tenía una sintaxis distinta a la nuestra, distinta a la del castellano. Para empezar, los romanos ponían el verbo al final de la frase,
¿vale? Y los adjetivos podían estar en el otro lado de la frase, muy separados de su sustantivo, porque como los sustantivos y los adjetivos en latín se declinaban, pues estaban unidos de una manera más explícita, entonces se podían separar, ¿no? Bueno, pues cuando veáis en un poema castellano que se está imitando esa sintaxis latina, que se pone el verbo al final, que el adjetivo está a tomar por saco, etcétera, etcétera, eso es porque estamos ante una técnica culterana, ¿no? Esta gente quería demostrar la dificultad, ¿no? Y su ingenio, acordaos de esto, ¿no? Demostrar que sabes mucho. ¿Y cómo lo hacían? Pues diciendo, oye, que yo, mira, puedo escribir en castellano como si escribiera en latín, ¿vale? Porque sé mucho, ¿no? Bueno, también tenemos los hipérbatos. Los hipérbatos, o el hipérbato, mejor dicho, es un recurso literario que consiste en alterar el orden de la frase, ¿no? En alterar el orden normal de la frase. Esto es consiste en hablar como Yoda, el de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es decir, pues el lado oscuro poderoso en ti es, ¿no? En lugar de decir el lado oscuro es poderoso en ti el lado oscuro, pues lo dices de una manera distinta, cambiando el orden de la frase, ¿no? En cuanto a recursos, pues tenemos también las metáforas. Las metáforas son fundamentales para Góngora porque le permiten esconder el significado. Es decir, si yo quiero decir muy poco con muchas cosas, pues cuantas más metáforas meta mejor, porque eso va a ampliar el significado. Si yo en lugar de decir ojos digo los espejos del alma, pues fíjate, ya he metido 5 palabras en lugar de, perdón, 4 palabras en lugar de una, ¿no? Las aliteraciones, una cosa que les gustaba mucho también a los barrocos, que consiste en repetir en un mismo poema sonidos que sirven para evocar un concepto. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la idea principal del culterarismo, ¿no? Amplificar, decir con muchas palabras, decir poco. Vamos con el conceptismo. Bueno, este señor de aquí es Francisco de Quevedo, que era más joven que Góngora, pero acaba oponiéndose a él y creando su propia escuela poética, opuesta a la de Góngora, ¿vale? Quevedo, más que ser un poeta que tuviera un estilo propio, él era un poeta anti-Quevedo, o sea, anti-Góngora. Era un poeta pues, que odiaba a Góngora, y entonces iba a intentar hacer lo contrario. ¿En qué se basan los conceptistas? Bueno, pues los conceptistas se van a basar, si los culteranos se basaban en la forma, ¿vale? En la parte de fuera de las palabras, los conceptistas se van a centrar en el concepto, en el contenido, ¿vale? En el significado, diríamos ahora. Y a diferencia de los culteranos que buscaban la amplificación, es decir pocas cosas con muchas palabras, los conceptistas van a buscar lo contrario, ¿vale? Van a buscar concentrar significados. Con pocas palabras, decir muchas cosas, ¿vale? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues en el vocabulario con los dobles sentidos. ¿Qué es un doble sentido? Un doble sentido es cuando yo utilizo una palabra que tiene dos significados y la utilizo con los dos significados, ¿no? Bueno, pues ese doble sentido, es una manera conceptista de hacer literatura. Porque si yo quiero decir con muy pocas cosas, quiero decir muchas, pues con una sola palabra que tenga varios significados, estoy diciendo muchas cosas con una sola palabra, ¿no? También tenemos los juegos de palabras, que ya veis que les encantaban, ¿no? a los escritores del barroco y sobre todo a los conceptistas, porque demostraba que eran capaces de jugar con el significado, ¿no? Los culteranos se van a centrar más en lo que es la forma, los recursos literarios que tienen que ver con la forma, con el sonido, con la colocación de las palabras, y los conceptistas se van a centrar más en los recursos que tienen que ver con el significado de las palabras, ¿no? En sintaxis van a utilizar una sintaxis muy breve, es decir, nada de estas complicaciones que van a hacer los culteranos, una sintaxis breve y hasta cierto punto sencilla, aunque no hay nada sencillo en el barroco, ya os lo aviso, y un tipo de recurso muy interesante que es el calambur. El calambur es un recurso literario que consiste en esconder un mensaje dentro de dos palabras. Me explico. Consiste en... Joder, es que a ver cómo os lo explico. ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez el acertijo este horrible de este banco está ocupado por un padre y su hijo? Bueno, pues eso es un calambur. Este banco está ocupado por un padre y su hijo, se supone que hay una palabra escondida ahí dentro, que es la palabra Esteban, ¿no? Este banco, pues Esteban. Eso es un calambur. Un calambur es formar una palabra, o esconder, mejor dicho, una palabra dentro de otras palabras, ¿vale? Calambures, por ejemplo, te la digo, te la vuelvo a decir. Y la palabra escondida es tela, ¿no? O por un caminito va caminando, pues un animal que es la vaca, ¿no? Bueno, pues esos son calambures, ¿no?
Oro parece, plata no es. Todo eso son adivinanzas de niños pequeños, pero los conceptistas lo van a usar como un recurso literario propio de sus poemas, ¿no? En cuanto a más recursos literarios, y estos sí que tienen que ver ya con el sentido del poema, vamos a tener la antítesis, recordad que es colocar cosas contrarias, ¿no? Una al lado de otra, y la hipérbole, que es la exageración de lo que se dice, ¿no? Estos dos recursos literarios van a ser muy importantes para la poesía conceptista. Bueno, ahora os voy a poner un vídeo para que lo veáis, ¿vale? Y sobre estos dos autores, sobre Góngora y Quevedo, y luego seguimos con más cosas. Bueno, pues este es el vídeo, ¿vale, chicos? En esta esquina hubo una casa que tiene mucho que ver con dos archienemigos. Podrían ser Superman y Lex Luthor, Batman y Joker, Paquirrín y el gótico tardío. No, Góngora y Quevedo. Góngora y Quevedo han sido posiblemente los escritores que más se han odiado en la historia de la literatura universal. Y ahora, un flashback. Yo te untaré mis versos con tocino para que no me los muerdas con gorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas cual mozo de camino. Mira, no me, que te. Pues así se pasaron la vida los tíos, para que luego digáis que la literatura es aburrida. Y para hablarnos de este odio enconado, de esta rivalidad de titanes, tenemos al escritor, divulgador y buen amigo Jesús Callejo. Bueno, era más bien un duelo literario, eran unos estetas del verso y también muy satíricos los dos, por lo tanto se tiraban pullas cada vez que podían. Eran dos visiones de la vida y de la forma de enfocar la poesía. Y esa rivalidad no surge aquí en Madrid, ya surge en Valladolid cuando trasladan la corte en 1601. Ahí se juntan los poetas para llamar la atención. ¿Y cómo llaman la atención? Pues atacándose unos a otros. En este caso, Góngora era ya una persona respetable, conocida. De hecho, el primer poema, cuando lo publica Góngora, Quevedo tiene un año. Pero en Valladolid tenía que hacer méritos Quevedo. ¿Cómo hacía méritos Quevedo? Pues atacando un poco a sus congéneres, en este caso a sus colegas literarios. Y uno que era fácilmente atacable era, pues en fin, un presbítero portugués, Luis de Góngora, mayorcito, cuyos versos no encajaban en el concepto filosófico y poético que tenía Quevedo. Quevedo era conceptista, por lo tanto, mucho más conciso, lo de lo bueno si breve, dos veces bueno, y sin embargo Góngora era más culturanista, le gustaba mucho el hipérbato, le gustaba mucho las florituras literarias, el latín, el griego. La enemistad empezó siendo literaria al principio, cuando estaban en Valladolid. Cuando ya estaban en Madrid, no se cuidaron en ningún tipo de reparo lingüístico a la hora de lanzarse dardos. Góngora decía de Quevedo que era Francisco de Quevedo, por lo que bebía en las tabernas. Y sin embargo, Quevedo le lanzaba a Góngora el peor insulto que se podía lanzar en el siglo de oro, que era judío. Él decía que iba a untar sus versos de tocino para que él no los mordiera, gongorilla. Eso sí que molestó muchísimo. ¿Por qué? Porque ya era un insulto directo que si los llega a publicar en vida y se entera la Inquisición, Góngora hubiera tenido un problema muy gordo. Aún así, tuvo un problema gordo porque el desahucio más sonado del momento fue el que ocurrió en esta casa que tengo a mi espalda. ¿Por qué? Góngora era una persona que ganó mucho dinero, pero también dilapidó mucho dinero. Tiene que vender su casa y alquila esta. Quevedo, cuando se entera que está viviendo de alquiler, él compra la vivienda y con el bicho dentro. ¿Quién era el bicho dentro que había en aquella época? Luis de Góngora. Así que aprovechó el primer impago de Góngora para desahuciarle. Y no solo se queda en eso, sino que el propio Quevedo se personifica aquí para limpiar la vivienda, para desinfectarla y para desgongorizarla. De alguna forma, para que no hubiera ningún tipo de influencia de energía de su enemigo más acérrimo, que era Luis de Góngora. Fíjate que Góngora en aquel momento tenía 64 años, estaba enfermo, prácticamente estaba perdiendo la memoria y él se tiene que ir de aquí para irse a Córdoba y allí morir totalmente arruinado, abandonado y olvidado por sus amigos. Bueno, es que estamos en el epicentro del siglo de oro, de la literatura del siglo de oro, ¿no? Estaban todos aquí. Estaban todos aquí. Desde luego, si hiciéramos una concentración de arte, de talento, de literatos, en pocos metros cuadrados, que este barrio de las letras se podría convertir en un parque temático que, por desgracia, no está tan reconocido como lo sería si estuviéramos en Londres o estuviéramos en París.
Vale, pues este chicos ha sido el vídeo. Vamos a seguir. Bueno, aquí chicos tenéis dos poemas, uno conceptista y otro culteranista, ¿vale? Este de Góngora es culterano y este de Quevedo es conceptista, que tratan además el mismo tema, ¿vale? El tema del paso del tiempo. Los podéis leer e ir comparando a ver si veis las diferencias entre uno y otro, ¿vale? Yo sigo. Bueno, estos son los poetas que vamos a ver. A Góngora y a Quevedo ya los conocéis, y luego tenemos a Lope de Vega, que es otro poeta muy importante de esta época. Empezamos con Góngora. Góngora nace en 1561 en Córdoba. Es el más mayor de todos los poetas del barroco, ¿vale? Digamos, es el primero. Por eso Quevedo siente, digamos, la necesidad de atacarle, ¿no? Era de Córdoba, viene a Madrid, donde se vincula a la iglesia, se hace sacerdote, ¿vale? Y tuvo problemas con el juego. Le gustaba mucho apostar e incluso perdió mucho dinero apostando. Esto se convirtió en un punto que le criticaría mucho Quevedo, obviamente, porque si a él le gustaba mucho jugar, pues era una cosa que le podía hacer más vulnerable a las críticas de Quevedo. Para que os hagáis una idea, hubo un momento en el que a Góngora le nombran capellán del rey, es decir, sacerdote privado del rey, el sacerdote personal, y Quevedo dijo que le habían nombrado capellán del rey de bastos. O sea, por como le gustaba jugar a las cartas, pues bueno, pues era un insulto de estos que se lanzaban esta gente, que era muy poquito recomendable, ¿no? En cuanto al estilo de Góngora, ya hemos visto que fue el creador del culteranismo y que sus poemas, por tanto, son muy difíciles de entender, ¿vale? Pero muy difíciles de entender. De hecho, Góngora cae en el olvido cuando se acaba el siglo XVII, no se le lee, no se le entiende, la gente le odia, les parece que es el prototipo del poeta que escribe tonterías solo por escribir tonterías, y no es hasta el siglo XX cuando se recupera de alguna manera su figura, ¿no? Pero después de su muerte se le olvida, ¿no? No solo escribió poemas complicados, también escribió poemas más sencillos y populares, ¿no? Del estilo de los romances y de las letrillas que hemos visto antes. Vamos a ver qué obras escribió Góngora. Bueno, pues Góngora escribió 4 tipos de obras. Las primeras son las letrillas o romances, que son poemas populares de arte menor, muy sencillos, de tono humorístico y en algunos casos amoroso, ¿no? Luego tiene sonetos que siguen los tópicos renacentistas, ¿vale? Como el Tempus Fugit, que está en el soneto que hemos visto antes, en la anterior diapositiva. Y luego tiene 2 poemas muy importantes, 2 poemas muy extensos, ¿vale? El primero de los cuales es el Polifemo y la Galatea, que cuenta la historia mitológica de un cíclope, que sería este de aquí, ¿vale? Una especie de gigante con un solo ojo en la frente, que se enamora de una ninfa, que sería Galatea, ¿no? La ninfa Galatea ya está enamorada de un chico, un pastor que se llama Acis, y bueno, pues ahí ya tenemos el problema, ¿no? Bueno, esta historia, que en realidad solo sirve a Góngora para desplegar una serie de metáforas y una serie de imágenes poéticas brutales, pues la cuenta en un poema muy largo, bueno, bastante largo, escrito en octavas reales. Quizá el poema más ambicioso de Góngora es otro poema muy largo que está inacabado, que es el poema de las soledades. Nosotros ya hemos leído la primera estrofa, es decir, es un poema complicado, ¿no? Y fijaos cómo de culterano será, cómo de seguir este estilo o esta escuela poética en la que se utilizan muchas palabras para decir muy poco, que el argumento de las soledades es prácticamente inexistente. Es decir, es un poema larguísimo en el que se cuenta cómo un náufrago llega a una playa. Y luego, bueno, pues se encuentra ahí a unos pescadores y se va al pueblo con los pescadores y ya está. Pero lo importante no es la historia, lo importante es el estilo. Lo importante no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Está escrito en silbas, ¿vale? Bueno, seguimos. Bueno, esto que tenéis aquí es un soneto de Góngora, ¿vale? Fijaos, un cuarteto, otro cuarteto, un terceto y un terceto, que os voy a leer muy rapidito y lo vamos a comentar también muy rápido. Dice así: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en mano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente el lirio bello, mientras a cada labio, por cogello, siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva,
mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bueno, si os acordáis de el poema que leímos de Garcilaso, aquel de en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, ese es el modelo de este poema. Este poema es un poema muy parecido, en el que Góngora se dirige a una chica, a una dama, y le dice que disfrute de su juventud, ¿no? El carpe diem, el coligue virgo rosas, ¿no? Disfruta de tu juventud. Pero aquí hay un cambio ya muy fuerte, es decir, aquí quiero que veáis muy bien la exageración del barroco, ¿no? El cómo el barroco lo lleva todo al extremo. El problema en el poema de Garcilaso, de la chica, es que iba a envejecer. Pero el problema aquí ahora, el problema ya en el barroco no es la vejez. El problema es que te vas a volver en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. El problema es la muerte. ¿Vale? Es decir, cogen un tema del Renacimiento y lo llevan al extremo. Lo intensifican. ¿Vale? Porque es una cosa que hacía el barroco, ¿no? Intensificar las cosas. Bueno, podría pasarme toda la vida hablándoos de este poema, pero es un ejemplo de literatura conceptista, perdón, culteranista, porque tiene una serie de recursos literarios muy bien hilados, ¿no? Hay algunas cosas como, por ejemplo, luciente cristal, tu gentil cuello. El luciente es un cultismo, es una palabra que viene directamente del latín. Tenemos hipérbatos por todo el poema, perdón, todo el rato. Oro bruñido, el sol relumbra en mano. Mira tu blanca frente, el lirio bello mira tu blanca frente, ¿no? Bueno, pero me interesa que veáis las gradaciones, ¿vale? Es decir, el último verso dice que te vas a volver tierra, humo, polvo, sombra, nada. Fijaos como cada cosa es un poquito menos que la anterior. Primero está la tierra, luego está el humo, luego está el polvo, luego está la sombra y luego ya está la nada, ¿no? Bueno, requiere una técnica poética muy especial poder hacer un poema como este, ¿no? Vamos a seguir con Quevedo. Este señor de aquí es Quevedo, ya le conocemos. Quevedo era madrileño, de una familia montañesa, como él decía, de los montes de Cantabria. Y cuando nació, pues ya tenía una serie de problemas en su aspecto físico. Era muy miope. Estas gafas no son de adorno, son gafas porque realmente no veía a tres en un burro. Y además tenía los pies deformes. Pero a pesar de eso, logró llevar una vida muy intensa, ¿vale? Era un espadachín, por ejemplo, formidable, ¿no? De hecho, se batió en duelo alguna vez porque tenía un genio terrible y parece ser que con bastante éxito, ¿no? Como esgrimista era bárbaro, ¿no? También fue cortesano, fue diplomático y fue espía, ¿vale? Incluso estuvo mezclado en una conspiración ahí en Italia, un asunto un poco turbio que no sabemos muy bien en qué consistió. Pero a pesar de tener estas grandes ambiciones, su carácter, digamos, bastante desagradable, hizo que acabara desterrado, es decir, los políticos de aquella época, los nobles de aquella época, los que tenían poder de aquella época, se acabaron cansando de Quevedo, ¿no? Y le mandaron al destierro. Acabó en un pueblo, el pueblo de su familia, muriendo en el destierro, ¿no? Digamos, completamente ya con el favor de los nobles perdido, ¿no? Su estilo, pues el estilo de Quevedo es un estilo conceptista y él se centra sobre todo en la sátira, es decir, los poemas que escribe son casi siempre poemas en los que critica de manera muy ácida, de manera muy, hoy diríamos, muy borde a sus enemigos, ¿no? Que vais a ver que son muchos, porque Quevedo era un señor muy antipático y con muchísimas enemistades, ¿no? Los poemas son poemas escritos en el estilo conceptista, con lo cual vamos a tener juegos de palabras, vamos a tener hipérboles, vamos a tener dobles sentidos, etcétera, ¿no? Vamos con su obra. Bueno, la obra de Quevedo se puede dividir en tres grandes grupos, ¿no? Por un lado tenemos los poemas amorosos, que a pesar de ser un tipo que, como ya os digo, personalmente muy antipático, escribió poemas amorosos de enorme belleza, ¿no? Suelen ser exageraciones de los tópicos renacentistas que hemos visto y bueno, pues son poemas que son bastante interesantes. Luego tenemos los poemas morales. Los poemas morales de Quevedo son poemas en los que él nos intenta dar consejos sobre cómo vivir, ¿no? Y aquí es donde se ve muy fuerte la preocupación que tenía Quevedo por la muerte, que es una preocupación barroca, ¿no? No es solo una cosa de Quevedo, es una cosa de todo el barroco, ¿no?
El tercer gran grupo de poemas de Quevedo es los poemas satírico-burlescos, que son estos poemas que os digo en los que él se metía con sus enemigos, ¿no? Sus enemigos van desde Góngora hasta las mujeres, pasando por, pues por los abogados, los médicos, los jueces, las modas, los cornudos, etcétera, 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 ¿no? Lo que le pasa a Quevedo es que él es un conservador, es una persona muy conservadora y reaccionaria incluso, es decir, es una persona a la que cualquier cosa nueva le da asco, le parece peligrosa, ¿no? Y por eso, bueno, pues sus críticas van a ir siempre por ahí, ¿no? Van a ir siempre por el que está intentando hacer algo nuevo o está intentando hacer algo que él no controla, que le parece peligroso, pues ahí viene la crítica, ¿no? Hay una historia que a mí me gusta contar, aunque resulta que probablemente sea falsa, pero describe muy bien el personaje, aunque sea falsa. A veces las cosas que mejor nos describen son mentira y las cosas que peor nos describen son las verdades, ¿no? Esto que acabo de decir no tiene mucho sentido, chicos, olvidadlo. Pero yo os voy a contar la historia, ¿no? Resulta que unos amigos le hicieron una apuesta a Quevedo, ¿no? Le dijeron a ver si era capaz de ir a la corte y enfrentarse a la reina y decirle en su cara a la reina que la reina era coja, ¿no? Llamarla coja, porque la reina era coja. Y entonces Quevedo aceptó la apuesta y se presentó en el palacio con dos flores. En una mano llevaba un clavel y en la otra mano llevaba una rosa. Y entonces se acercó a la reina y le dijo, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Su majestad escoja, esto es un calambur, si os acordáis, ¿vale? Le está diciendo una cosa, pero en realidad le está diciendo otra, conceptismo, ¿vale? Con una sola palabra digo varias cosas. Bueno, su majestad escoja, pues por un lado puede ser escoge una flor, ¿vale? O escoges la rosa o escoges el clavel, pero por otro lado es su majestad escoja. Ya sabéis que en esta época a los reyes se les hablaba de usted, ¿no? Su majestad. Usted escoja, ¿no? Usted escoja o usted escoja, dependiendo de cómo lo queráis entender. Bueno, la historia es falsa, pero me gusta explicarla en clase porque por un lado es un ejemplo de calambur, así lo podéis ver, y por otro lado también es una historia interesante para que veáis cómo era el carácter de este personaje, ¿no? Del personaje de Quevedo, de este autor. Vamos a ver un poema suyo. Bueno, este poema de Quevedo es uno de los poemas que hemos dicho que hablaba del amor, ¿no? Es un poema que se llama Amor constante más allá de la muerte y os lo tengo que leer porque es una brutalidad de poema. Dice así. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día y podrá desatar esta alma mía, ora, a su afán ansioso lisonjera. Mas no de sotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Bueno, a ver, este poema, chicos, se llama Amor constante más allá de la muerte. Es una mezcla de los dos tópicos renacentistas del tema del amor, pero también del tema de la muerte, que ya sabéis que era una preocupación barroca, ¿no? Y aquí, aunque sea un ejercicio de estilo, aunque probablemente Quevedo no creyera en esto de verdad, hace un poema precioso en el que nos presenta que lo único que puede vencer a la muerte, ¿no? Es el amor, ¿no? Porque el amor puede ser constante más allá de la muerte. Es una ficción, pero es una ficción muy bonita, ¿no? Dice, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, es decir, puede que cuando llegue la muerte, esta sombra, ¿no? Y me cierre los ojos, pues mi alma se desate, ¿no? Y se vaya a su afán ansioso que es ir al cielo, ¿no? Pero, y este más es un pero, más no des otra parte en la ribera, es decir, pero no aquí dejará la memoria. ¿Por qué? Porque esto es una alusión a un mito griego. Ya sabéis que los griegos pensaban que cuando te morías tenías que cruzar un río con un barquero al que le tenías que pagar con una moneda, ¿no? A Caronte, que era el barquero de la laguna Estigia, él te llevaba al otro mundo, al más allá, a cambio de una moneda. Por eso los griegos enterraban a la gente con monedas en los ojos.
El problema de este lago o de este río que tenías que cruzar es que cuando lo cruzabas el río Leteo, se te olvidaba todo, perdías tu memoria, con lo cual pasabas al otro mundo, eras un alma, pero ya no tenías recuerdo de lo anterior. Bueno, pues aquí coge Quevedo y se carga la mitología y dice, puede que yo cruce el río Leteo, pero no me voy a olvidar. Porque nadar sabe mi llama, el agua fría. Mi llama, el amor que siento, ¿no? Va a resistir el agua fría del río del olvido, ¿no? Y perderle el respeto a una ley severa, perder el respeto a la ley mitológica, ¿no? Alma, a quien todo un dios prisión ha sido. Aquí lo que nos está diciendo es que su alma ha sido la prisión de un dios. ¿De qué dios? De Cúpido, ¿no? Del dios del amor. Venas, que un mora tanto fuego han dado, es decir, que tanta sangre han dado a mi corazón para sentir este amor, ¿no? Y médulas, mis huesos, que han gloriosamente ardido. Aquí está mezclando el amor y la muerte, ¿no? Las cosas que se han quemado de su cuerpo cuando ha muerto ya estaban quemadas, porque ya estaban quemadas del amor que había sentido, ¿no? Su cuerpo dejará, pero no dejará su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. ¿Vale? Bueno, pues ese es el poema conceptista de Quevedo hablando del amor más allá de la muerte, ¿no? Vamos con Lope de Vega. Este tipo de aquí. Lope de Vega es de los tres, es el más simpático. Es más o menos de la edad de Góngora. Nunca llegó a ser un poeta tan bueno como Góngora. Para mí el mejor de los tres es Góngora. Hay gente que discrepa y está bien que discrepen, pero el mejor es Góngora. Lope, lo que le pasaba a Lope es que, aunque él tenía una técnica muy buena, era un poeta muy bueno, se estaba jugando, digamos, en una liga en la que había portentos, ¿no? Y Lope es que era muy bueno también haciendo otras cosas. Es que Lope era probablemente el dramaturgo más importante que ha tenido este país, ¿no? Con alguna salvedad ya más en el siglo XX, pero Lope es que escribía más cosas, aparte de poesía. Escribía prosa, y también escribía teatro, y escribía teatro maravillosamente, y además escribía mucho teatro, y muy rápido. Bueno, Lope, al que le acabaron llamando Fénix de los Ingenios y monstruo de la naturaleza, por lo mucho que escribía y lo bien que escribía, era también madrileño, ¿vale? Como os he dicho, era muy famoso por su teatro, y tuvo una vida mucho más intensa que Góngora y Quevedo, que tuvieron una vida, digamos, más centrada en enemistades y en rencillas. Lope era todo lo contrario, Lope era todo amor. Era tan todo amor que tuvo numerosos amoríos y 15 hijos con otras tantas mujeres, ¿no? Bueno, pues esa era un poco la vida de Lope. Sobre su estilo. Lope admiraba mucho el estilo de Góngora. Le parecía que lo que Góngora hacía tenía mucho mérito. Lo que pasa es que el estilo de Lope era más sencillo, ¿no? Y una cosa interesante de Lope es que va a utilizar la poesía para hablar de sus propias experiencias personales. Si estaba enamorado, eso se nota en los poemas de Lope. Los poemas de Lope en el barroco son poemas muy auténticos. Frente a los poemas, por ejemplo, este poema que acabo de leeros de Quevedo, a mí me parece un poema brutal, pero no me creo a Quevedo sintiendo eso. Lo siento, pero no me lo creo. O sea, me parece un ejercicio de estilo brutal. Quevedo escribía maravillosamente, no creo que Lope pudiera haber escrito ese poema. Pero Quevedo no sentía eso. En cambio, Lope era más de vivir y luego de contar. Él vivía, tenía experiencias personales y luego las convertía en poemas. Y esos poemas son bonitos o tienen valor también por las experiencias que hay detrás de ellos, ¿no? Tienen valor o tienen menos valor, dependiendo de cómo pensemos que tiene que ser la poesía, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. Vamos con la obra de Lope. Vale, las obras de Lope se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los sonetos, ¿vale? Ya veis que todos estos escritores escribían sonetos. Los temas de los sonetos de Lope son sobre todo amorosos, ¿vale? Y de experiencias personales. Y también temas religiosos. Lope se metió a cura hacia el final de su vida, ¿no? Pero, bueno, se metió a cura, pero todavía tenía, digamos, amoríos por ahí y, bueno, tenía una novia viviendo en su casa para gran escándalo de la gente que se metía con él porque fuera cura y tuviera
a una chica metida en casa, ¿no? Pero bueno, esa es una historia interesante y a ver si algún día os la puedo contar, ¿no? El segundo gran grupo de poemas de Lope son la poesía popular, ¿no? Las letrillas y los romances, ¿no? Que escribía pues con temas humorísticos o propios del romancero, ¿no? Tiene, por ejemplo, romances moriscos, que ya habíamos visto en la Edad Media. Bueno, pues tanto Lope como Góngora, que también escribió romances, pues tenían romances de ese estilo, moriscos, ¿no? Bueno, aquí tenéis una cosa de su vida, ¿no? Él tuvo un hijo que falleció con 7 años, ¿no? Y le escribió un poema a su memoria, que ya lo leeremos más tarde, ¿no? Pero ahora vamos a leer un soneto de Lope. Vale, este soneto de Lope, bueno, pues os lo leo y luego lo explico. Dice así: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Bueno, ¿de qué va este poema? Bueno, pues este poema de Lope, que es un soneto, como todos los sonetos, como todos los que hemos leído antes, es una definición del amor, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque en el último verso lo dice: esto es amor, quien lo probó lo sabe. Y ojito con la definición que da de amor Lope, porque hay dos cosas que quiero que veáis porque son muy interesantes. La primera, quien lo probó lo sabe. Quien lo probó lo sabe, Lope, que ha pasado toda su vida probando el amor en todas sus formas, tamaños y medidas, nos habla del amor, pero desde la experiencia, desde que el que lo ha probado, ¿no? Y la segunda cosa importante que quiero que veáis es que la descripción del amor que hace es una descripción contradictoria. Acordaos del contraste del barroco, ¿no? La antítesis de juntar cosas que son contrarias, ponerlas juntas, ¿no? Bueno, pues desmayarse y atreverse. Desmayarse es ser tímido, ¿no? Ser leal y ser traidor, ser cobarde y ser animoso, estar difunto y estar vivo, ¿no? Ser áspero y ser tierno, alegre, triste, humilde, altivo, satisfecho, ofendido, son contrarios. ¿Y por qué intenta definir el amor con contrarios? Bueno, pues porque el amor es una experiencia sentimental extrema, ¿no? O por lo menos se entendía así en esta época, y esa experiencia sentimental extrema se expresa mejor a través de la unión de contrarios, ¿no? Cuando uno está enamorado, pues a la vez puede sentirse vivo, pero también puede sentirse difunto, ¿no? Puede sentirse áspero, pero también puede sentirse tierno. Puede estar alegre y puede estar triste. Bueno, pues esa contradicción, esa paradoja, ¿no?, del amor se expresa a través de esta antítesis brutal que Lope hace en todo un poema, ¿no? También hay otro tema muy barroco aquí, que es el tema del desengaño, ¿no? De la realidad no es lo que percibimos, ¿no? Lo que estamos percibiendo es un engaño, ¿no? Bueno, bien. Creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, es decir, darlo todo por algo que a lo mejor no es nada, pues eso también es una idea muy barroca. Bueno, y con este poema de Lope terminamos este vídeo sobre la poesía del barroco. Ya os pondré algunos ejercicios para que hagáis, ¿vale? Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.